Amén. ¿Robará a Dios el hombre? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Este versículo de Malaquías lo han usado todas las iglesias. ¿Para qué? Para pedir el diezmo. Lo que vamos a aprender hoy es, ¿debemos de dar el diezmo? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Aquí es donde vamos a aprender algo muy importante. En Malaquías 3, 8 y 10 nos está dando un punto de vista de cómo debemos de diezmar, cómo es lo que Dios estaba ofreciendo a cambio de la obediencia. Y la parte del diezmo venía como parte de un plan muy especial. Para entender este plan debemos de empezar a ir desde el comienzo y vamos a ir a Génesis 4:4. Empezamos el 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En el 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En esos versículos nos damos cuenta que empieza el plan de salvación, el plan de redención. El diezmo, la ofrenda, se estaba dando como parte de ser redimidos, de ser perdonados. Para eso era el diezmo, para eso era la ofrenda. La ofrenda se hacía como olor grato, se quemaba como olor grato, como arrepentimiento de nuestros pecados. Era un plan, era un propósito muy especial. No era el enriquecer a los levitas, a los sacerdotes. Ese no era el plan. El plan era ofrendar con amor y quemarlo para que fuese olor grato a Dios. Entonces vemos cómo inicia en Génesis, Abel y Caín inician la ofrenda para el perdón de los pecados. Es un plan. Ahora veamos qué es lo que hace Abraham. ¿Qué es lo que hace Abraham? En Génesis 14:20 dice así, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién diezmó Abraham? Abraham le diezmó a Melquisedec, a la representación de nuestro Señor Jesucristo, que no tenía genealogía. A él le dio. Un punto muy importante que tenemos que ver, el diezmo fue a un sacerdote que era obediente al Padre. No nomás una persona que decía que era sacerdote y que era desobediente. Era a una persona muy especial, a Melquisedec. Ok, continuamos con la escritura. Ahora vemos para quién eran establecidos después los diezmos. En Números 18:21 dice así, y he aquí, yo he dado a los hijos de los levitas todos los diezmos en Israel por heredad. El diezmo era una ley, fue una ley establecida por Dios para los levitas, debido a que ellos no alcanzaron heredad, no alcanzaron territorio de lo que se repartió a los israelitas. Entonces Dios dijo, a ellos los voy a dedicar para el servicio del templo, y a ellos se les va a dar el diezmo del grano, del aceite de los animales, no dinero. Eran artículos con el cual iban a sostenerse a sí mismos. Ellos no iban a comprar nada, ellos iban a tener un servicio muy especial en el templo. Y dice así, en Malaquías 3:10 dice así, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Aquí en Malaquías nos estamos dando cuenta cómo estaban trayendo de todo lo que ellos traían para sus bendiciones, para que Dios les regresase igualmente. Es un plan
El diezmo es un plan, el diezmo no es el de dar solamente. Era el concepto de la redención, era el concepto de los levitas, era el concepto de cómo mantener este templo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo profetizó que el templo iba a terminar. Y esta escritura la podemos leer en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no se derribe. Nuestro Señor Jesucristo profetizó la destrucción del templo y por consecuente la destrucción o la terminación o el cambio del sacerdocio. Cuando termina el templo y termina el sacerdocio, ¿a quién se va a diezmar? ¿A quién se va a diezmar? El diezmo termina. Ahora veamos qué es lo que nos dice Pablo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Pablo nos indica que el diezmo terminó y que esta ley iba a terminar. Hebreos 7:5 dice así: claramente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento. ¿De cuál mandamiento estamos hablando? Del mandamiento de recibir el diezmo. Ellos tenían un mandamiento de recibir el diezmo. Continuamos y dice así: según la ley. Ahora es muy importante que no nos confundamos. Desafortunadamente en las Escrituras no nos da las diferencias entre las leyes. Pero aquí, si somos un poco congruentes, debemos de entender que está hablando del mandamiento de la ley, del diezmo, no de la ley de Dios. Porque muchas veces tomamos esto y nos vamos de un lado a otro. En el versículo 18 dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. ¿Cuál mandamiento quedó abrogado? El mandamiento del diezmo. Ahora, si entendemos el plan de redención, entendemos la situación, el por qué nuestro Señor Jesucristo iba a terminar con el templo, y entendemos que ahora nosotros, por gracia, venimos a formar parte de su templo. Ahora nosotros somos templo de barro, y ahora somos templo en el cual Él quiere morar en nosotros, si nosotros le permitimos. Si nosotros abrimos nuestro corazón, Él va a morar en nosotros, y por consecuencia, si Él mora en nosotros, nosotros vamos a ofrendar. ¿A quién? Al que es obediente a Dios, y al necesitado, al que necesita. De nosotros van a ser el ofrendar y bendecir a todo aquel que necesita. Entonces, como hemos dicho, los diezmos continúan. ¿Robaremos a Dios? No se dejen engañar, hermanos. El mandamiento del diezmo ha sido abolido, y por consecuente ahora nosotros vamos a ofrendar, y a ofrendar de corazón.